es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Van a consagrar más a Él. Y pasa el año y nada de eso ocurrió. Al siguiente año se vuelve a hacer lo mismo. Se le vuelve a prometer a Dios y se vuelve eso una rutina repetitiva que nunca se alcanza el objetivo. Y obviamente no es por culpa de Dios. Es porque somos personas de doble ánimo. Daniel no fue así. Daniel nos da varias enseñanzas en relación a lo que son las convicciones profundas que cada uno debemos de tener en nuestra relación con Dios. Yo creo que más que prometerle a Dios que vamos a cambiar en el próximo año, deberíamos de cambiar nuestra propuesta a Dios. Y en ese sentido, fíjense que Charles Spurgeon nos da un consejo. Yo se lo voy a poner aquí para, antes de empezar el estudio, quizás les pueda servir para el próximo año a muchos de ustedes. Y dice Spurgeon, la escritura no dice que tú debes de mejorar, que debes de cambiar, sino lo que dice la escritura es que te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Porque en el momento que nacemos de nuevo, entonces nosotros vamos a cumplir los votos que le hacemos a Dios. El escritor Eclesiastés nos dice que cuando vayamos a la casa de Dios, vayamos más para oír que para ofrecer el voto de los necios. Que es mejor que no prometas y cumplas, no que prometas y no cumplas. Y son pasajes que los conocemos, pero que se nos olvidan. Y no hay formalidad en nuestra relación con Dios. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro capítulo número 2 de Daniel. Y en este capítulo vamos a ver lo que fue el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué quiere decir Nabucodonosor? Quiere decir Nabú protege. Nabú era un dios pagano, obviamente que nunca existió, pero que estos personajes creían que en alguna parte del firmamento del cielo estos dioses moraban ahí. El libro de Daniel se enfoca en Daniel como un hombre amado por Dios que vivía y servía en un país hostil, pero que estando en esa condición amaba a Dios. El tema principal del libro es la soberanía de Dios. Si alguien quiere saber y conocer de la soberanía de Dios, es suficiente con que lea el libro de Daniel y va a entender ese atributo tan especial de Dios. La soberanía de Dios en el control de los asuntos de la historia del mundo, no de un país, sino que de todo el mundo. El sueño que Dios le dio a Nabucodonosor es un diagrama cronológico que nos muestra, primero,
Los imperios que han dominado a Israel. Segundo, nos muestra el fin de esos imperios. Y tercero, nos muestra también el establecimiento del reino eterno de Cristo. De eso trata este libro también. Podemos ver que en la estructura política actual del mundo se puede manifestar un reino de 10 reyes con un líder global a la cabeza. El nuevo orden mundial que existe hoy en día ha venido evolucionando a través de los años, especialmente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió la Liga de las Naciones. Después surgen las Naciones Unidas y por último tenemos el experimento de la Unión Europea. Babilonia fue el primer imperio mundial. Nabucodonosor había hecho algo que los egipcios no habían podido lograr porque Egipto era una nación autónoma, autosuficiente. El mayor error que cualquier faraón habría podido cometer sería descuidar o dejar la custodia del río Nilo. El río Nilo es un río, como ustedes ven en esta imagen, es un río navegable, es un río muy profundo. Un río que cuando se desbordaba dejaba las tierras llenas de todos los restos que habían en el agua y eso hacía que la tierra fuera fértil. Se encontraban bien protegidos también, Egipto se encontraba bien protegido. Tenían una especie de muralla alrededor de ellos en la que nadie habría podido abrir una brecha. Y esa muralla era el desierto. Esta es una imagen de un desierto. Eso era lo que protegía a Egipto, por lo cual era difícil de poderlo conquistar, ya que el faraón lo único que debía de cuidar era la entrada a través del río Nilo, lo que le facilitaba estratégicamente mantener el control de su país. Todo lo que tenía que hacer Faraón era cuidar el río Nilo, porque eso constituía la única entrada a Egipto. Por el desierto era muy difícil. Los egipcios comenzaron a expandirse, pero nunca llegaron a ser lo que llamaríamos un imperio mundial, aunque influenciaron al mundo como pocas naciones lo han podido hacer. Aquí tenemos a la nación de Egipto en este mapa. Y el reino de Babilonia estaba ubicado precisamente aquí en Irak. Pero el imperio babilónico agarró toda esta parte desde Turquía, pasando por Israel, por Jordania y parte del desierto de Arabia, Irán. Y fue una extensión muy grande que llegó a dominar todos estos países. Pero nunca se le ocurrió pasar a Egipto, por lo menos al principio del reino. Después hizo una incursión y logró dominar a los egipcios. Pero Babilonia se extendió su imperio por toda esta región. Sin embargo, Nabucodonosor se apoderó del imperio asirio. Después se apoderó de Siria y continuó avanzando y venció a los egipcios. Todo esto que ustedes ven aquí con esta sombra entre morado y café o rojo, ese fue el imperio babilónico. Y finalmente alcanzó a Egipto, se extendió hasta Egipto. Ahí entraron la mayoría de países del Medio Oriente. Los griegos habían sido incapaces de ofrecer resistencia al imperio babilónico,
Pero él no hizo ningún esfuerzo por moverse en dirección a ellos, o sea, hablando de Nabucodonosor. No hizo ningún esfuerzo para llegar a Grecia porque los griegos no hubieran sido difícil de que ellos lo conquistaran. Nabucodonosor llegó a la conclusión de que tenía un imperio mundial en sus manos. Estamos seguros que este hombre, Nabucodonosor, tenía que considerar estas cuestiones estratégicas, porque él llegó a ser un hombre muy estratega militarmente, lo que le permitió poder dominar a muchos países. Fue un gran estratega militar. Era como aquel antiguo refrán sobre tomar a un león por la cola. Uno no puede sujetarlo, pero tampoco puede soltarlo por las consecuencias. En esa posición se encontraba Nabucodonosor. Y en ese tiempo, Dios le habló. Curioso que Dios le haya hablado a un personaje como Nabucodonosor y que lo haya usado y sometió a esclavitud al mismo pueblo de Israel. Y prueba de eso es que Daniel está sirviendo en el palacio de Nabucodonosor. Este hombre fue inquietado en su descanso, reflexionando sobre el futuro de ese gran imperio que había creado. Su preocupación era qué iba a pasar con su imperio. Estaba consciente que había crecido mucho y había dominado a muchos grandes y poderosos países, pero un día que se va a descansar, se va a reposar en su cama, va a tener una experiencia que lo va a turbar, lo va a perturbar, tratando de entender cuál es el sueño, qué es lo que Dios le ha hablado por medio de ese sueño. ¿Dónde iba a terminar su imperio? Eso le preocupó profundamente a este rey. Entonces veamos el versículo número 1 del capítulo número 2. Y nos dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Tan impactante fue el sueño para este rey que ya no pudo dormir, ya no pudo reposar y su espíritu quedó perturbado. ¿Qué quiere decir perturbar? Perturbar es perder el juicio, quitar la quietud y el sosiego. Y esta palabra es sinónima de alterar, de desordenar, de turbar, de trastornar, de alborotar. Eso le pasó a este rey. Él estaba muy satisfecho de sí mismo, confiando en su poder bélico, confiando en su ejército, confiando en sus estrategias de cómo él había conquistado tantos países. Y con un sueño Dios lo perturbó. Dios no necesitó más que darle un sueño. A ese hombre tan arrogante, tan soberbio, que se creía el dueño del mundo. Y esas son situaciones que se repiten en la historia con muchos de los hombres. Muchos de nosotros, cuando alcanzamos algún éxito en nuestra vida, ya sea en nuestra vida académica o nuestra vida empresarial, creemos que somos el dueño del mundo y creemos que todo lo tenemos bajo nuestro control y que no necesitamos de Dios. Qué error tan tremendo. Y Dios con un sencillo sueño nos va a quitar la tranquilidad y nos va a dejar perturbados, alterados, con pensamientos desordenados, con temor
y dudando de cómo vamos a terminar. Entonces el rey, a raíz de ese sueño que tuvo, hizo llamar, el rey dice, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. 4 grupos: magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Y para qué los hizo llamar? Porque quería él que le explicaran sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey los 4 grupos de sus sabios, de sus consejeros, de las personas en que él confiaba. Qué lamentable es que el hombre confíe en el hombre. Y Jeremías nos dice en el capítulo 17 que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero luego agrega Jeremías que bendito, bendito el hombre que confía en Dios. No importa qué tan grandes seamos, no importa qué tan prósperos hayamos sido, no importa qué tanto éxito hemos logrado, nunca debemos dejar de confiar en Dios. Reconocer que todo lo que Dios nos da es por su pura gracia, por su pura misericordia. Pero que en un solo instante Él nos puede quitar y nos puede arrebatar absolutamente todo, todo, hasta la vida. Estos sabios eran hombres que habían sido educados de la misma manera en que Daniel y sus amigos habían sido entrenados. En otras palabras, el rey convocó a su gabinete militar, sus consejeros económicos, militares y de todo tipo. Estos sabios eran hombres de una gran capacidad intelectual y de grandes conocimientos, pero que jamás iban a entender un sencillo sueño que Dios había puesto en la mente del rey. Es cierto que ellos tenían las muchas supersticiones y conceptos de una religión pagana. En tiempos actuales hay algunos filósofos que rechazan la Biblia, que están confiando en la ciencia, confiando en sus conocimientos. Y muchos de estos psicólogos después necesitan de otro psicólogo para que los ayude. Porque Dios obra de una manera misteriosa. Y Pablo nos dice que en 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la bendita locura de la predicación. Isaías nos dice en el capítulo 29 y versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es una sentencia fuerte, firme, preocupante para los sabios de Babilonia. Pero como a Nabucodonosor lo que menos le importaba era la escritura, lo que decían los profetas, quedó turbado con el sueño y pretendió que un grupo muy selecto
de hombres preparados humanamente le dieran la interpretación del sueño, lo cual era totalmente imposible. Ellos no estaban facultados para entender la sabiduría de Dios. Llama la atención el rechazo de la Biblia en algunos círculos. Y al mismo tiempo se crea, o sea, de creer, se crea es de creer, al mismo tiempo se crea en la astrología y otras supersticiones que han sido rechazadas por las personas civilizadas en el pasado. Así que no debemos mirar despectivamente a aquellos sabios de Babilonia, porque eran tan inteligentes como algunos de los sabios de nuestra época. Así fue que los hombres más inteligentes del reino fueron traídos ante el rey para escuchar su único mandato, que les iba a servir de condenación a la muerte. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Uno puede imaginar al rey estando en la corte, rodeado de sus mejores hombres, que están en ese momento ahí con la duda, ¿por qué se les ha hecho llegar a todos juntos ahí? Y ellos han de haber visto el rostro del rey, un rostro totalmente desmejorado, impactado, temeroso, asustado, acobardado. Y han de haber imaginado algo horrible iba a ocurrir. Cuando el rey les dice: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, el rostro de ellos ha de haber cambiado. Se han de haber imaginado por dónde iba el motivo de la reunión y de la convocatoria que se les había hecho. El rey les explicó que había tenido un sueño bastante raro y él creía que ese sueño tenía un significado trascendental de gran alcance. Y no estaba equivocado. Ese sueño iba a ser trascendental. Es que Dios le dejó en claro al rey que tenía algo que decirle. Pero este hombre, en la oscuridad en que se encontraba, todo lo que supo fue que se trataba de algo importante. Nunca imaginó cuál iba a ser la revelación del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Cabe mencionar que el arameo no era el idioma de los judíos. El idioma de los judíos es el hebreo. Entonces estos hombres caldeos le hablan en lengua aramea y le dicen: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿Qué pretendían los caldeos al decirle esas palabras al rey? Si obviamente ellos no iban a saber la interpretación del sueño, no cabe duda que iban a hacer lo que siempre habían hecho, de engañar al rey, con interpretaciones fuera de la realidad de los sueños. Hoy hay mucha gente dentro de las iglesias que dicen saber interpretar los sueños. Sería excelente que aquellas personas que tienen sueños y buscan a un intérprete de sueños actuaran igual que el rey Nabucodonosor y que les dijeran a estos interpretadores de sueños que les digan cuál es el sueño. Porque si saben interpretar el sueño, debieran de saber el sueño.
quedarían en total y absoluto, en absoluta ignorancia y en ridículo cuando no puedan decir cuál es el sueño y mucho menos la interpretación. La Biblia nos da este tipo de tips para que aprendamos cómo comportarnos con aquellos que dicen ser usados por Dios y que realmente se han dedicado, ha sido su modus vivendi, de engañar a los cristianos y someterlos a presiones y a expresiones que infunden pánico en las personas. El único que puede interpretar sueños es Dios. Es importante destacar que en este punto del libro de Daniel se produjo un cambio del idioma hebreo al arameo o siríaco, como es llamado en el versículo 4. Desde el citado versículo 4 del capítulo 2 de este capítulo hasta el capítulo 7, versículo 28, este libro de Daniel fue escrito en arameo o en siríaco, no en hebreo. Se escribió en arameo. El arameo era el lenguaje de la corte, el lenguaje diplomático de aquellos tiempos. Era el lenguaje de los no judíos, Era el lenguaje del mundo. ¿Sería equivalente al francés en el día de hoy? ¿O de hace algunos años? ¿O al inglés en los últimos años? Dios estaba hablando a partir de este punto al mundo, no solamente a su pueblo y no solamente al imperio babilónico. A través de este sueño, Dios le iba a hablar a todos aquellos que en algún tiempo de la historia del mundo necesitaran saber de los acontecimientos futuros. Israel había sido conducido al cautiverio babilónico. Dios había quitado el cetro de la línea genealógica de David y lo había colocado en manos de los no judíos. ¿Por qué Dios quitó el cetro del reinado de Israel? ¿Qué había ocurrido para que Dios les arrebatara una promesa que les había dado? La razón fue que los judíos fueron desobedientes a Dios, se comportaron de una forma muy soberbia en contra de Dios, le dieron las espaldas a Dios, se dedicaron a adorar imágenes, algo que Dios aborrece en lo más profundo de su ser. Eso provocó que Dios quitara el cetro de Israel y los entregó en cautiverio con los babilónicos para darles una lección por un periodo de 70 años de esclavitud. Y va a permanecer ahí hasta el día en que Él recoja nuevamente ese cetro. Cuando lo haga, las manos perforadas por los clavos tomarán el cetro, porque la intención de Dios es que gobierne Jesús. Y eso está comprendido dentro de este sueño. El tema aquí es un reino mundial. El reino mundial no va a ser Estados Unidos, no va a ser Inglaterra, no va a ser Alemania, no va a ser China, no va a ser Rusia. El reino mundial será dirigido por el mismo Señor Jesús desde el país de Israel. La idea de que la palabra de Dios está limitada a una deidad local
y que la Biblia tiene un punto de vista limitado, está totalmente equivocada. Si examinamos los datos con detenimiento, encontraremos que Dios piensa en un gobierno mundial. Y eso no es de ahorita. Eso viene de miles de años. Y la gente no se ha percatado. En el Salmo 89, versículo 27, Él dijo del pacto que estableció con David, hablando del Señor, el pacto que estableció con David. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, hablando de Jesús. Y en los versículos del 34 al 37 del mismo Salmo dijo, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Estamos a punto de ver el cumplimiento de esta profecía del Salmo 89. Fue como si Dios estuviera diciendo, si usted sale y ve que el sol ha desaparecido de los cielos y la luna no se ve en la noche, entonces sabrá que he cambiado de opinión. Jamás va a ocurrir eso. Lo que quiere decir que esta profecía se va a cumplir. Pero mientras se vean el sol y la luna, sabrán que yo voy a poner a mi rey sobre esta tierra. Estamos a poco tiempo, a corto tiempo, de que el Señor venga a establecer su reino. Obviamente que antes de establecer su reino, tendrá que sacar a su iglesia de este mundo, de esta tierra. Se ve en el horizonte la venida del Señor por su iglesia. La meta ya es visible. Estamos a punto de cruzar esa meta. Sin embargo, mucha cristiandad duerme en sus sueños terrenales, sin entender lo que se avecina, no solo para nuestro país, sino que para todo el mundo. Versículo 5 nos dice del capítulo 2 de Daniel. Respondió el rey y dijo a los caldeos. ¿Por qué el rey está respondiendo a los caldeos? Porque ellos quieren que el rey les cuente el sueño para poderle dar la interpretación. Pero este hombre no era tan tonto. De tonto no tenía un pelo. Y les dice, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Yo digo, qué sabiduría la de este rey para haberles dicho esas palabras a esos 4 grupos de sabios. En ese momento se han de haber puesto a temblar, porque el rey profiere aquí una amenaza terrible. Seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, la misma familia de estos personajes iban a ser muertos por el rey si ellos no le mostraban el sueño y la interpretación. Bonito ejercicio, ¿verdad? Para saber cuándo alguien está diciendo la verdad o nos está mintiendo. El rey emite un juicio extremo, muy severo, pero podemos apreciar lo que el rey quería.
Se dio la impresión aquí de que el rey se había olvidado de su sueño. La realidad es que él no se había olvidado de su sueño. Él sabía cuál era el sueño, percibió su importancia y no lo quiso divulgar a sus sabios. ¿Por qué? Porque quería escuchar una interpretación correcta del mismo. Y cuando aquí dice que el asunto lo olvidé, otra versión traduce: mis órdenes son firmes. Yo no hubiera querido estar en los zapatos de ninguno de esos sabios frente al rey. Por nada del mundo hubiera deseado yo estar en sus zapatos. Porque había llegado el día de las verdades. El día de declarar la verdad y mostrar la mentira. Con mucha astucia el rey no contó el sueño, aunque sí lo recordaba. Quería poner a prueba a sus sabios, entre comillas. Él quería oír una interpretación correcta y sin engaños. En otras palabras, el rey les estaba diciendo a estos hombres: no cambiaré de opinión acerca de este juicio que estoy pronunciando. No me imploréis que os cuente sueño, no voy a hacerlo. O sea, que ellos tenían que averiguar primero cuál había sido el sueño para que él escuchara después su interpretación. Algo totalmente imposible. Esos que dicen que tiran las cartas, esos que dicen que los espíritus hablan por medio de ellos, esos que practican la hechicería, la magia, es sencillo hacerles ver lo mentirosos que son. Y el castigo que se mencionó aquí fue, por cierto, algo muy severo. El rey estaba inculcándoles un severo temor. Y les dice en el versículo 6: y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Está la amenaza y está la promesa. Una amenaza muy seria y una promesa muy interesante. Porque si ellos mostraban el sueño y mostraban la interpretación, entonces iban a recibir regalos del rey, favores del rey, y el rey les iba a dar una gran honra. Les pone sobre la mesa las dos cartas y les dice entonces: decidme pues el sueño y su interpretación. A la inversa, Nabucodonosor podía ser generoso y caritativo. Este rey estaba muy influenciado por sus emociones, como vamos a ver más adelante. Respondieron por segunda vez los caldeos, los magos, los hechiceros, toda esa gente, los sabios, y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Qué interesante hubiera sido que el rey les hubiera permitido que dieran la interpretación para saber qué iban a decir. Que les hubiera dicho un sueño totalmente diferente, que no fuera el sueño, y que ellos dieran una interpretación. Estos sabios fueron conscientes de la situación peligrosa en que se encontraban y cautelosamente le sugirieron al rey que les contara el sueño y que luego ellos le darían la interpretación. Los versículos del 8 al 13 muestran cuán imposible es para los humanos
dar una interpretación verdadera a los sueños que provienen de Dios. Cuán imposible para los humanos dar una interpretación verdadera a los sueños que provienen de Dios. En cambio, Daniel, quien confiaba en Dios a través de la oración, recibió la interpretación sobrenatural del Señor. No solo la interpretación, sino que la declaración del sueño. Y dio el crédito a Dios en su oración y en su testimonio delante de Nabucodonosor. Más adelante, también el rey dio la gloria a Dios, según el versículo 47. Dice el versículo número 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha olvidado. Se está dando ahí una conversación muy interesante, trascendental en el imperio babilónico, que iba a tener repercusiones hasta nuestros días. Uno de los actores es el rey y el otro son los 4 grupos de sabios de la corte del rey en este momento. Y las palabras quedaron escritas tal como fueron dichas. Y el rey está resuelto a no contarles el sueño y está percibiendo en ese momento que esos 4 grupos lo que están haciendo es poniendo dilaciones. Y él le dice: porque veis que el asunto se me ha ido. Pero realmente él recordaba el sueño. Otra vez, varias versiones traducen este versículo de esta manera: ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis decisiones son firmes. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. Mire la agudeza del sentido de este rey, de percibir la realidad de lo que está pasando con sus calificados y escogidos sabios. Respuesta mentirosa y perversa estáis preparando. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Esto parece de película, ¿no? Interesantísimo lo que se está hablando en la corte en ese momento. Pero Daniel no está ahí. Ni los amigos de Daniel están ahí. Ellos están ajenos a lo que está ocurriendo en el palacio. El rey realmente estaba demostrando aquí su falta de confianza en los sabios de Babilonia. Los sabios de Babilonia. Los sabios del imperio mundial, del primer imperio. Creemos que probablemente ellos le habían fallado anteriormente en sus predicciones, obviamente. De la misma manera en que los profetas de Baal le fallaron al rey de Acab. Hablando de este caso de los profetas de Baal. Lástima que el rey de Israel no tuvo la sabiduría que tuvo Nabucodonosor. Porque el rey Acab se dejó llevar por las profecías de los profetas de Baal. Cuando Acab les preguntó que si habría de subir contra Ramot de Galaad,
Y todos a una voz decían: sube, Dios los ha entregado en tus manos, y así los destruirás. Y aún ante esas palabras, el rey de Jerusalén le dijo al rey Acab: y no hay un profeta de Dios en quien podamos consultar la palabra de Dios. El rey Acab dijo: sí, hay un profeta, pero ese no lo consulto porque ese siempre me habla cosas en contra. Y mandaron a traer a Micaías y lo amenazaron para que dijera lo que decían los 400 profetas de Baal. Finalmente, el profeta Micaías es presionado para que diga lo que Dios ha determinado. Y Micaías les dice que van a ir a la derrota, que van a morir ahí, que van a ser como ovejas sin pastor, todas dispersas, y que no suban contra Ramot de Galad. Pero Acab le creyó más a los falsos profetas y en batalla murió. ¿Qué hubiera pasado si Acab no muere y solo pierde la guerra y hubiera regresado? ¿Qué hubiera hecho con los profetas de Baal? Al saber que los profetas, los 400, lo habían engañado y que había sido derrotado por Ramot de Galad. Yo creo que Acab hubiera matado en ese momento a los 400 profetas de Baal. Pero el privilegio de matar a los profetas de Baal no era para Acab, sino que era para Elías. Elías los llevó al monte Carmelo y ahí los degolló a todos. Pero yo me pongo a pensar, si Acab no hubiera muerto, ¿qué hubiera sido de los 400 profetas? Si Acab hubiera pensado como pensó Nabucodonosor, no se hubiera dejado engañar. Aunque Micaía le había dicho la realidad, no le quiso creer al profeta de Dios. Pero como este fue muerto en la batalla, no pudo vengarse de ellos, hablando de Acab. Nabucodonosor se dio cuenta que estos hombres le habían estado dando información equivocada, estaban mintiendo. Y él entonces en esta ocasión los estaba sometiendo a una verdadera prueba. Es que, mis hermanos, impresiona que un rey pagano haya tenido más sabiduría que un rey del pueblo de Dios. A veces los paganos son más sabios que la gente, que el pueblo de Dios. Y en este momento su razonamiento era muy lógico. Si ellos podían decirle cuál había sido su sueño, entonces era razonable concluir que su interpretación iba a ser genuina. Es cuestión de sentido común. No se necesita tener dos dedos de frente. Pero si no podían averiguar su sueño, cualquier interpretación que dieran permanecería bajo sospecha. Nabucodonosor fue muy astuto, muy listo, muy inteligente. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. O sea, la crema innata de los sabios del imperio mundial declaran públicamente que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar semejante situación. No hay.
No existe. Sin embargo, hoy el mundo está lleno de adivinos, de gente que dice que sabe el futuro, que conoce los acontecimientos que van a ocurrir en los próximos días. Yo me recuerdo que hace algunos años, ya hace muchos años, aquí en Guatemala había un hombre que sacaba su publicación en Prensa Libre sobre los planetas, o sea, de los signos del zodiaco. Y que después publicó un libro que decía que ese libro era para ganarse el premio de la lotería. Y millones de ingenuos, de tontos, de estúpidos corrieron a comprar el libro para ganarse la lotería. Un día a este hombre le chocaron su carro y un comentarista, un periodista publicó: ¿cómo el que conoce el futuro nunca supo que le iban a chocar su carro si él sabía los eventos futuros? Sin embargo, la gente sigue creyendo en cuentos de hadas. Yo sigo pensando que nuestro pueblo, nuestra nación, nuestra gente, no todos, pero una gran mayoría, siguen como nuestros indígenas cuando los españoles vinieron y con espejitos le robaron el oro y la plata. Era algo impresionante para ellos ver su imagen en un pedazo de espejo. Así estamos el día de hoy. Con espejitos nos engañan, nos endulzan. Lo peor es que esos conquistadores modernos el día de hoy están metidos como pastores dentro de las iglesias, engañando a los indígenas, entre comillas, con espejitos del evangelio, prometiéndoles grandezas, prometiéndoles prosperidad económica, mientras les quitan lo poco que tienen. Qué triste. Y ahí hay gente, hermano, hay gente profesional, gente con grados académicos impresionantes, no solo a nivel de licenciatura, con maestría, con doctorados, y un fulano usado por Satanás les arrebata lo que tienen, dándoles espejitos. Nabucodonosor no era de ese tipo de personas. No se dejó engañar. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Querían lucir de muy inteligentes y salir del problema. Pero el rey no se los permitió. Ellos están tratando de defenderse aquí, de hacerle ver al rey, pero por lo menos a nosotros nos sirve esta confesión, que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar un sueño de Dios. No hay. Si no es solo Dios. Obviamente que no descartamos aquellos privilegios y aquellos dones que el Espíritu de Dios da a ciertas personas para actuar con sabiduría y poder declarar las verdades de Dios en algún momento necesario, urgente. Esta fue la primera declaración veraz que los sabios hicieron. Nadie sobre la tierra podía averiguar el sueño, solo Dios podría. Con desesperación, ellos suplicaron que se les perdonara la vida.
tratando de demostrar irracionalidad del pedido del rey. Si uno deja de lado lo sobrenatural, por supuesto, su pedido no era razonable. Sin embargo, ellos habían afirmado que eran superiores y el rey les estaba pidiendo que lo demostraran. Con Acab hubo un hombre que entendía y que conocía por revelación divina lo que iba a pasar. Y ese fue el profeta Micaías. Pero la Biblia nos muestra una serie de profetas, de hombres de Dios, que Dios los usó para manifestar, para revelarle al hombre muchas cosas que el mundo no puede entender ni descifrar. Aún el apóstol Juan, Dios lo usó con el libro de Apocalipsis para revelarnos la historia del mundo. ¿Cómo va a terminar esta tierra, este mundo? ¿Qué va a pasar en el futuro? Dios usa hombres también para esto. Como en este caso iba a usar a Daniel. Pero esos que tienen sus títulos de adivinadores, de magos, de caldeos, que están en las cortes paganas, engañando a sus autoridades, de esos también hay un montón. Versículo número 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Da risa y da cólera ver la tremenda ignorancia de esta gente, pero la astucia que están tratando de seguir para justificarse delante del rey, diciendo que la demanda del rey no hay quien la pueda declarar al rey, salvo los dioses. ¿Cuáles dioses? Si esos hubieran sido sus dioses, si hubieran existido, pues esos dioses les hubieran dado la declaración. Pero como no existían, ni existen, ni existirán, este campo de la revelación solo está en manos del único Dios vivo, que es Jesucristo. Él conoce el futuro, porque Él es Dios. El único Dios, el único que puede revelar las verdades de este mundo. Ellos dicen que esos dioses no moran con la carne. Están tan lejos de los hombres que no se percatan de sus necesidades ni los pueden ayudar en absoluto. Pero nosotros tenemos un Dios quien mora dentro de nosotros. Ese único Dios no está tan ocupado en algún espacio de la esfera celeste, sino que está dentro de nosotros y que nos guía a toda la verdad, que nos declara su palabra, que nos habla por medio de la Biblia, que nos puede hablar por sueños, que nos puede hablar de muchas maneras. Ese Dios es diferente a los dioses de los caldeos. Lo que en realidad ellos estaban diciendo era que ellos no tenían ninguna comunicación con el cielo. Qué ridículo, ¿eh? Tienen dioses, pero que no tienen ninguna comunicación con sus dioses. Y nosotros no necesitamos abordar una nave espacial para ir a buscar a Dios allá en el firmamento, sino que solo doblamos nuestras rodillas y Él se manifiesta de una forma extraordinaria. Solo abrimos nuestra boca para adorarlo y Él se hace presente en nosotros y podemos sentir su presencia y nos auxilia en los momentos difíciles y nos conforta y nos da la seguridad de nuestra salvación.
Estos incluso confesaron que sus dioses no les estaban facilitando mucha información. Ninguna información tenían de parte de sus dioses. Y nosotros tenemos información desde el origen de la tierra hasta el final. Es un Dios extraordinario el que nosotros tenemos. Solo Él es Dios. Y concluyeron su argumentación diciendo que ningún ser humano podía satisfacer el pedido del rey. Se declararon impotentes. Su sabiduría no les sirvió en absoluto. Con un sueño el rey los despedazó. Los aniquiló, los hizo quedar en ridículo. Los hizo confesar que eran unos inútiles, que no servían para nada, que solamente estaban consumiendo los recursos del reinado y que en el momento que se necesitaba, de nada servía. Este incidente preparó el camino para que Daniel apareciera en la escena. Interesante. Aquí va a aparecer ya Daniel con algo impresionante. Pero antes de eso veamos que el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ya no les consintió, ya no les aceptó que estuvieran poniendo tardanza en la respuesta que él quería. Sumamente enojado y con mucha ira, ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia. El rey demostró aquí ese temperamento tan violento por el cual se destacó. Fue otro síntoma de la psicosis que estaba sufriendo. Así que el rey ordenó que estos hombres fueran ejecutados sumariamente. Hermano Fernando Godínez, ¿está ahí en cámara? Ok, ahí está. Hermano Fernando, encienda su micrófono. Perdone que lo agarre así Listo, hermano. Lo agarre así sorpresivamente. No tenga pena. ¿Usted nos podría explicar qué es un juicio sumario? Sumario es en brevedad, es un juicio breve, rápido. Un juicio breve y rápido. Y rápido. O sea, no se necesita ninguna otra instancia en los juzgados, sino que inmediatamente se dicta sentencia y se ejecuta. ¿Eso es así? Sí, así es, hermano. Ok, gracias, hermano Fernando. Sí, perdone para que servir. lo haya molestado. No se preocupe. Ok. Entonces el rey ordenó que estos hombres fueran ejecutados inmediatamente. Se les hizo un juicio sumario. No se les dio tiempo para nada. No se les aceptó ningún abogado defensor. No se les aceptó que presentaran pruebas para disuadir al rey de que lo que estaba pidiendo era imposible. Los mandó de una vez a matar. Y se publicó el edicto. Como era un juicio sumario, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. A Daniel nunca se le participó de ese sueño hasta ese momento. A los amigos de Daniel tampoco. Sin embargo, por culpa de esos sabios caldeos, ahora también se decreta muerte contra Daniel y sus compañeros. Aquí sí falló el rey Nabucodonosor. No fue justo, porque no les estaba dando la oportunidad a Daniel para que ellos respondieran a las peticiones del rey. Pero no cabe duda que todo esto era un plan divino y que Dios iba a glorificar su nombre y que iba a mostrar que sus
seguidores, sus servidores, eran gente totalmente diferente a los sabios del mundo. La sabiduría de Dios no tiene comparación ninguna con la sabiduría humana, ninguna. Ahora, el decreto del rey incluía también a Daniel y a sus amigos, aunque ellos estaban siendo preparados por el mismo grupo en el cual el rey había perdido su confianza. La orden tan severa de destruir a los sabios de Babilonia iba a causar la muerte de muchos hombres que eran realmente inocentes y que no podían ser considerados responsables de esa situación. La dictadura de Nabucodonosor podía llegar al extremo de que él hiciera lo que quería hacer. Pero Dios no se lo iba a permitir. Jamás Dios iba a permitir que un hombre como Daniel y sus amigos murieran en manos de un rey pagano que no tenía temor de él, de Dios. Y con eso no contó Nabucodonosor, que Dios saldría en defensa de sus representantes en Babilonia. Dios nunca va a dejar que los suyos sean avergonzados. Probablemente van a publicar el edicto de que sus hijos sean muertos, sean destrozados, sean humillados. Pero en el momento oportuno Dios intervendrá y rescatará a los suyos y los mostrará y los pondrá, como él mismo dijo, no por cola, sino por cabeza. Y la gente quedará asombrada al ver la forma en que Dios trata con los suyos. Por eso es que es importante serle fiel a Dios. Por eso es importante ser obediente a Dios. Por eso es importante confiar solamente en Dios y no confiar en el hombre. Porque nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Él quita y pone reyes. No es el hombre el que lo hace. Dios usa al hombre, pero es Dios quien lo hace. Y cuando Él quita a un rey, propósitos tiene Él para sus hijos. Nunca los dejará avergonzados. Podrá probarnos, pero nunca nos va a dejar en la condición como Nabucodonosor iba a ser con sus sabios. 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Mire, qué cualidades adicionales tenía Daniel. Habló sabiamente y prudentemente. No imprudente, prudentemente. Y habló a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel estaba realmente perplejo por el precipitado e injusto decreto del rey, pero actuó con tacto al acercarse a Arioc. Esta es la forma en que debemos de actuar nosotros, sabia y prudentemente. Tener tacto para hablar. Porque Dios en el momento oportuno o en el momento difícil pondrá sus palabras en nuestras bocas y entonces presentaremos defensa con palabras de Dios. Y eso será suficiente para convencer a aquellos precipitados e injustos que quieren hacernos daño. Dios no nos dejará abandonados, jamás, jamás. Habló y dijo a Arioc, hablando Daniel, al capitán de rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué están actuando tan precipitadamente si no nos han dado oportunidad a nosotros? Entonces Arioc le respondió y le hizo saber a Daniel
lo que había ocurrido en la corte. Arioc estaba a cargo del servicio secreto de aquellos días y estaba con frecuencia en presencia del rey. Sería interesante saber todo lo que Arioc le contó a Daniel, pero no está escrito. Quizás se habrá tocado la cabeza diciendo, bueno, ya sabes cómo es el rey. Y Daniel aquí va a actuar. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. A Daniel no le importó que el rey estuviera airado, que estuviera enojado, sumamente enojado, que estuviera escupiendo saliva por la boca como perro rabioso. Entró y le habló y le dijo que le diera tiempo. Y que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Y no solo la interpretación, sino que le revelaría el sueño. Yo no sé qué expresión fue la que puso el rey en ese momento. Al ver a un joven, una persona adolescente, quizás adolescente adulto, no sé, a estas alturas, quizás tenía unos 20 años, Daniel, que con una templanza envidiable, con un carácter resuelto, sin ningún temor a la muerte, sin ningún temor a padecer lo que el rey les iba a hacer, le habló con la frente en alto, con la mirada puesta en los ojos del rey, y con certeza y con seguridad le dice, dame tiempo y yo te voy a dar la interpretación del sueño. Yo creo que Daniel desarmó a rey Nabucodonosor con sus palabras. Nunca se imaginó, porque ningún otro de los sabios hizo esto. Nadie se atrevió a llegar en ese momento con el rey después de la conversación que habían tenido para decirle que les diera tiempo y que ellos le iban a mostrar, porque sabían que no podían hacerlo. Sabían que el rey no les iba a revelar el sueño, entonces no podían presentarse delante de él que les diera tiempo para mostrarles el sueño y la interpretación. Pero Daniel sí. A Daniel el Señor lo empezó a usar en ese momento. Ahora Daniel solicitó una audiencia con el rey, así que le solicitó tiempo para poder contarle el sueño. Este gesto parecería demostrar atrevimiento por parte de Daniel, una acción de parte de un joven presuntuoso, hubiera dicho alguien, con demasiada confianza en sí mismo, pensarían muchos. Sin embargo, los hechos sucesivos revelarían que esta actitud fue impulsada por la confianza de un hombre con fe en Dios. La confianza de un hombre con fe en Dios, no en sus capacidades, no en sus recursos, no en sus amistades. La confianza en Dios, fe en Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros, tener fe en Dios, confiar en Dios. Aunque estemos a punto de que nos corten la cabeza, seguir confiando en Dios y continuar confiando en Dios y siempre confiar en Dios. 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Hermanos, son las 12 y me he pasado 14 minutos. Nos vamos a sacar con el versículo 17, que este versículo tiene muchas cosas interesantes, importantes para hablar de ellas. Perdonen por los 14 minutos que me pasé de la hora, pero vamos a terminar aquí. Que Dios los bendiga, y si hay alguien que tenga algún comentario, alguna opinión, alguna duda o algo que quiera expresar, por favor enciende su micrófono y nos traslada su inquietud. El tiempo es para ustedes.